Muchas gracias, Anaí. Bien, pues ya tenemos en la línea telefónica al senador Mauricio Curi, tal y como se los anunciamos ayer. Mauricio es una gente que acostumbra cumplir con sus promesas. Ya habíamos pactado esta entrevista. Mauricio, muchísimas gracias por recibirme No, la llamada. el agradecido soy yo, al contrario, muchísimas gracias, Juan Álvaro, estoy a tus órdenes como siempre y un gustazo siempre saludarte. Gracias. Oye, ¿estás trabajando a distancia? Sí, ¿verdad? Sí, hoy tenemos juntas virtuales, híjole, yo creo que me aviento como 5 o 6 horas en juntas virtuales con diferentes grupos, ayer con el gobernador, con los legisladores federales, con la Junta de Coordinación Política hace un rato, con mi grupo parlamentario y con diferentes sectores, con el sector empresarial, también ya me junté vía virtual con todos los colegios y cúpulas empresariales aquí del estado de Querétaro. Y, por ejemplo, el día de mañana el presidente de la CONCANACO a nivel nacional, Juan Manuel Pérez, va a estar con nosotros también en nuestra plática que vamos a tener en nuestra junta con nuestro grupo parlamentario. Bien, ¿cómo andas de salud, Mauricio? Bien, gracias a Dios, bien, muy bien. ¿Ya te Estuve checaste? con, No hay ya, problema. ¿Habías tenido ya me contacto con chequé el y no hay ningún gobernador? problema. Exactamente. Bueno, pues hay que cuidarse, hay que hacerle a la gente que se cuide mucho. Mauricio, te tengo muchas preguntas. Ayer Échale. hiciste un posicionamiento a nombre del Partido Acción Nacional sobre el mensaje o el quinto informe, o ya no sé qué sea. Al final te voy a hacer una pregunta medio en serio y medio en broma sobre este quinto informe. Ayer pasamos estos pronunciamientos en donde señalaste que no hubo ni una palabra de incentivos fiscales, de tregas tributarias ni programas contracíclicos, y que pues se apuesta a más de lo mismo pero recargado. ¿Qué se ha avanzado o qué sigue, Mauricio, ante esta situación en la que parece que el presidente parece no reaccionar? Pues lo que te decíamos nosotros, lo que dice el comunicado, es decir, nosotros creemos que urge un gran acuerdo nacional. El presidente tiene razón en una cosa, que el FOBAPROA tuvo una gran cantidad de deficiencias. Y yo coincido, pues tú sabes que yo vengo del sector empresarial y me acuerdo perfectamente bien de aquella época donde me pegó fuerte, pero fuertemente la crisis del 95, donde me quedé sin nada y sin nada es nada. Y me dio mucha frustración ver cómo personajes banqueros, o disque banqueros o disque empresarios, se hacían mucho más ricos con las deudas del FOBAPROA en lugar pues, de verdaderamente perder lo que hicieron mal y lo que le habían arriesgado. Y aquellos que pedimos créditos o nos ayudaron los familiares para poner nuestro negocio, perdimos todo. Pues estoy de acuerdo con el presidente, nunca más un FOBAPROA, pero por supuesto que no podemos dejar solo a las micro, pequeñas empresas, a los que son autoempleados, a los que ganan el salario mínimo. Son momentos bien complicados y tenemos que apoyar. Lo fuerte de la pandemia viene en los próximos días. Ahorita vienen dos temas importantes, el tema de salud y el tema económico. Pareciera ser como si Morena, que el año pasado, haciendo exactamente lo mismo que hizo el año pasado durante estos casi 17 meses que lleva ya gobernando, que perdimos 34,000 empleos, ahora resulta que haciendo lo mismo vamos a tener 2 millones de nuevos empleos. Bueno, eso es algo totalmente ilógico, incongruente, que va en total discrepancia a la realidad. Si tú ves las cosas como son, pues 2 millones de empleos deberíamos de tener un crecimiento del 10%, cuando hemos tenido sexenios que no se han logrado tener los 2 millones de empleos, y en 9 meses es verdaderamente fuera de la realidad. Por eso le decimos a nuestro presidente, también es mi presidente, pues que vayamos juntos, que aquellos que no pensamos como él no significa que estemos contra él, significa que tenemos otra visión, y eso lo que puede hacer pues es ayudarlo a tomar mejores decisiones, y espero que en este acuerdo nacional que estamos pidiendo nos tome en cuenta también a aquellos que pensamos diferente. ¿Pero tú crees que escuchen, Mauricio? Mira, dicen que comportamiento parece comportamiento. Yo no sé de verdad cómo fui tan ilusorio de pensar que iba a dar un gran mensaje el domingo. Se perdió una gran oportunidad de reconciliar a México, de reconciliar a todos los mexicanos y de ponernos de acuerdo. Desgraciadamente, pues el comportamiento de nuestro presidente ha sido que cada vez se ha encerrado más en sus decisiones y no ha tomado en cuenta ni siquiera a sus propios miembros de su gabinete.
y la perdió esa oportunidad. En el aspecto económico empresarial, Mauricio, la pregunta específica es hoy, y es nuestra nota principal de este día, tienen prevista una nueva reunión el día 15 de abril, pero ya los empresarios dijeron hoy, nos cerraron la puerta de Palacio, vamos a ayudarnos entre nosotros mismos, vamos a buscar mecanismos para incluso adoptar a una pyme, lograr acuerdos con los sindicatos, generar o buscar créditos. Esta parte, como empresario que eres, bueno, aunque ahora estés fundamentalmente en funciones legislativas, lo ves viable porque están acusando al presidente directamente, es un señalamiento directo, a él de ser el responsable de que cuando menos se pierdan 1 millón de empleos y que nuestro crecimiento vaya a menos, o sea, 0.10. ¿Cuál es Es tu punto de que, vista sobre esto? que ya se habían tardado la clase empresarial. A mí me da mucho coraje ver, por ejemplo, cuando el presidente dijo en campaña que se iba ya se iba a separar ahora sí el poder político del poder económico. Y lo que hemos visto es que el poder económico sigue pegado al poder político, tan fue así que hubo una cena, desde mi punto de vista, poco digna para quien la hizo y para quien accedió a ir, porque fueron a dar dinero. ¿Y qué hubo atrás de eso? Es decir, ¿qué interés hay atrás de eso? Eso es corrupción. Pues, oye, si los gobernantes te piden dinero, pues es por algo, no te los van a dar así nada más. Y si te lo dan así nada más, es porque tienen mucha cola que le pisen y habrá que revisarles. Entonces yo creo que todo eso pues no manda buena señal. La señal que de nuestro presidente, que ha tenido, por ejemplo, con el crimen organizado, de ir a abrazar, a tomarle la mano a la mamá de uno de los criminales más buscados del mundo, de darle la mano. Me pongo en los zapatos de aquellos que perdieron, soldados que perdieron la vida. ¿Qué pensarán? Pues que está saludando a la abuelita del que fueron a detener, que la va y la saluda como haciendo, es nuestro presidente y haciéndole, pues ahora sí que iba a irla a ver. Se me hace poco congruente para nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, el sector que vea, el sector que estamos mal, hay muchas formas de que haya corrupción. Corrupción también es poner a una persona que no tiene el más mínimo conocimiento del sector energético y que sea un agrónomo y lo pongas de director de la empresa más importante del país, que es Pemex, y que el año pasado perdió 349 mil millones de pesos. ¿Cuántos aviones presidenciales son? No sé, pero son muchos. Y por otra parte, el que pongas a un arqueólogo como el director del instituto más importante de salud del país, pues eso por muy hoy dice que porque son honrados, pues yo te aseguro que en el país hay gente honrada y capaz. En la empresa, tú ya das por sentado que la gente es honrada, y si no, lo que tú tienes que hacer es poner sistemas para que no te roben, aunque creas que son muy honrados. Es decir, México se merece y debemos de aspirar a tener gente muy capaz y por supuesto honrada. Pues vamos a esperar con mucha atención estos planes que elabore la iniciativa privada. Ahora, en lo político, Mauricio, yo recuerdo que la vez anterior que platicamos me dijiste no habrá mayorías permanentes. A nivel de la ciudadanía, de la población, tenemos ya a un presidente que ha disminuido su popularidad del 82, 83 al 47. ¿Cómo andan las cosas allá en el Congreso, en la Cámara, en el Congreso de la Unión? Mira, de cuando entramos ahorita, pues sí vemos un cambio por parte de Morena. Es decir, al principio estaban soberbios, estaban muy giritos, es decir, nos comentaban cosas muy fuertes. Muy creciditos, ¿no? Cada vez veo que tienen menos argumentos para defender sus posturas, porque pues dijeron que iban a acabar con la delincuencia el 1 de diciembre del 2018 y el mes pasado, y después que 6 meses y después de año y medio, el mes pasado tuvimos el año más violento de la historia de nuestro país. Marzo fue el año más violento. Más violento. Después dijeron que iban a acabar con la corrupción y el 74% de la compra de gobierno ha sido adjudicación directa, eso es corrupción. Han dicho que iban a acabar con el guachicolero y está peor que nunca. Es decir, es mentira tras mentira y cada vez tienen menos argumentos. Por eso es importante que yo puedo ser oposición, pero el verdadero contrapeso pues son ustedes, medios de comunicación,
son las cúpulas empresariales, la sociedad civil organizada, y necesitamos por eso cada vez estar más unidos y que nos demos cuenta de los ciudadanos que nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, y que pensábamos que no podíamos estar peor, y por eso se dio esta votación tan grande, porque había mucho enojo y con mucha razón en el 2018, pero la verdad es que sí podemos estar peor, ya lo vimos, y por eso es importante que busquemos los contrapesos que debe de tener cualquier gobernante, y que en este momento lo que yo veo es que tenemos un partido de Morena pues que se autoelogia todos los días, pero que no sabe gobernar y que no ha sabido estar a la altura y las circunstancias de la crisis económica más grave que se avecina en la historia de nuestro país en contemporáneo. Sí, los economistas aseguran que de hecho en estos par de meses podemos retroceder hasta 20 años por esta crisis económica. Ahora, la sociedad se está tratando de organizar, Mauricio, pero hacen falta liderazgos. Ustedes como Acción Nacional están tratando de ser un contrapeso. Hay quienes ya se pronuncian incluso por pedirle abiertamente la renuncia o que se retire López Obrador, pero esto constitucionalmente no es posible. ¿O hay algún camino? No, ni lo quiero, ni lo deseo. Yo creo que debe tener su mandato, y esto el próximo año pues, vendrán las elecciones y ahí tendrá que ser juzgado. Siempre todo gobernante nacional es juzgado a la mitad de su sexenio. Por eso creo que eso la verdad es que no creo. Yo esperaría que nuestro presidente reaccionara, que ayudara al sector popular, al sector empresarial, pero no que ayude a Carlos Slim, ni nos ocupa, sino que ayude al que vende las tortas, al taxista, al mesero, a esos que también son empresarios, que salen todos los días a dar sus servicios, que también son empresarios, a la que vende Mary Kay, por ejemplo, a la que vende multinivel, pues esos también son empresarios, hay que ayudarlos, no pueden salir a vender, se están cayendo las ventas, y lo peor de todo es que no hay una sola palabra para ellos en el sentido de apoyo. Es un gobierno que habla mucho y hace nada. Al contrario, es un gobierno que ha destruido, pero no por eso podemos dejar de permitir que las instituciones del país sean lastimadas. Yo no quiero que mi presidente le vaya mal, yo quiero que le vaya bien porque quiero que le vaya bien a México, pero creo que lo peor que nos puede pasar, desde mi punto personalísimo de vista, pues es que renuncie un presidente. Imagínate nada más la incertidumbre que puede pasar. Sería un caos, ¿no? Sería un caos peor. Sí, no, yo no estoy de acuerdo en eso, y yo creo que al contrario, que le echemos las ganas y que el contrapeso, que no podemos ser nosotros en este momento porque los números los traen ellos, somos oposición, pero el contrapeso tiene que ser la sociedad civil. Bien, Mauricio, ahora con estas recientes medidas, cuando dice el presidente, los que vamos a apretarnos el cinturón somos el gobierno, y ahora decreta que se bajen los salarios y que les quiten los aguinaldos de subdirector hacia arriba. Esto es anticonstitucional, ¿no? Y aparte es una mentira, porque si ha habido un gobierno que ha gastado verdaderamente despilfarrados este gobierno. Mira, Juan Álvaro, hay que ver a los números. Nosotros podemos decir lo que queramos de los anteriores gobiernos, yo no le voy a lavar la cara a ninguno, pero por lo menos de forma responsable, cada vez que ibas a una tienda o que cargabas gasolina, se guardaba un poquito de ese dinero y se guardaba para unas contingencias. Pues resulta que el año pasado llegamos a tener 300 mil millones de pesos, fue lo que recibió este gobierno de Morena. Pues el año pasado se gastaron 180 mil millones para regalarlo para sus proyectos electorales. Eso sí es ser despilfarrador. Tirar un aeropuerto de 300 mil millones de pesos que antes le iban a pagar los que usaban el aeropuerto y ahora lo vamos a pagar todos nosotros, pues eso también es ser despilfarrador, que por cierto no va a haber aeropuerto. Hacer un Tren Maya y no usar el dinero para el aparato productivo y que no tienen ni los permisos, eso es ser despilfarrador. Poner un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y que no hay conectividad, eso sí es ser, es más, te la pongo más fácil, tener un avión que costando lo que costando, no lo usas, es ser despilfarrador, es tenerlo ahí guardado. Ese avión se podría pagar muy fácil en la medida que el presidente lo use y vaya y traiga inversión a México, para que haya mejores empleos, para que haya mejores trabajos, para que haya más certidumbre.
para que vaya al G20 y tenga relaciones con las grandes potencias. En esa medida, pues nos saldría regalado el avión, pero bueno, popularmente se oye muy bonito que no se va a usar un avión, que aparte lo estás rifando, pero no lo estás rifando, es decir, bueno, esto ya es como de una película, ya como una película de ciencia ficción. Definitivamente, hay que le lleva contadas 1800 y tantas mentiras, Mauricio. Se nos acaba el tiempo. Hace un momento el presidente dijo que va a ser prioritario, que va a permitir que funcionen la industria del acero, la del vidrio y la del cemento, pero únicamente con aquellas empresas que tienen contratos, es decir, para continuar Dos Bocas, para continuar el Tren Maya, el Transísmico, o sea, sus obras de capricho. ¿Qué va Eso a es, pasar? pues es también inconstitucional, es incongruente, o sea, nada más se abre la iniciativa privada para mis obras, imagínate el coraje que le puede dar a toda la iniciativa privada que está perdiendo un chorro de lana por no poder hacer por sus obras que tienen pendientes, edificios, hospitales, etcétera, de la iniciativa privada, qué coraje le puede dar, que solamente está abierta, por ejemplo, Cemex está abierto solamente para las obras de gobierno, no para las obras de iniciativa privada, eso pues no es normal, y aparte está poniendo en riesgo pues a todos los trabajadores para esas obras, y son obras que de verdad no son sustentables, son caprichos, y solamente le va a pegar al medio ambiente y le va a pegar al turismo, me refiero, perdón, le va a pegar a las arcas nacionales, y lo que menos va a dar es competitividad. Y nos vamos a quedar sin colchón porque también los fideicomisos ya se los lleva parte de los fondos que teníamos para contingencias. Desde el punto de vista legislativo, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque ya también el PRI y el PRD han mostrado su inconformidad. Hay posibilidades de crear un frente amplio para evitar que se frene toda esta serie de arbitrariedades que ha hecho Morena en el Congreso de la Unión. Y por el otro, específicamente en Querétaro, y sería la última pregunta, ¿qué tanto nos pega toda esta situación y podremos mantener el estatus que teníamos, Mauricio? No, sí nos pega, por supuesto que nos pega y nos va a pegar mucho a Querétaro. La parte de salud, el pico fuerte viene a finales de este mes, y la parte económica, nunca hemos visto una crisis tan grave como la que se avecina. Por ejemplo, el sector automotriz, yo he tenido pláticas con el presidente del sector automotriz en el país, está muy complicado. En Estados Unidos está vista como un sector esencial, aquí no, y creo que Querétaro es eminentemente autopartero, y por supuesto que nos va a pegar. Y esto es importantísimo. Otra parte, la parte que me preguntaba si se puede hacer un frente, por parte mía y por parte de mi grupo parlamentario tenemos toda la intención de abrirnos, tener ese frente y dar la batalla como lo hemos hecho desde el 1 de septiembre del 2018. Para puntualizar nomás, ¿podían unirse con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano para tratar de contrarrestar esa avalancha, ese tsunami que han tenido en las iniciativas que han presentado, muchas de ellas absurdas? Sí, por supuesto, mira, por supuesto. Además, lo que pasa es que hay que reconocer que la mayoría, que podemos detener cualquier ocurrencia constitucional. Lo que no podemos detener es un cambio de ley. Podemos hacer acción de inconstitucionalidad, sí lo hemos hecho, y hemos podido parar gran cantidad de ocurrencias. Pero cuando hay un cambio en una ley, solamente ley, no podemos hacer mucho porque ellos tienen la mayoría para hacerlo. Bien, Mauricio, ¿qué le dices a la ciudadanía, a los queretanos y a México? O sea, a los queretanos decirles que todos los días trato de representarlos dignamente, que me siento muy comprometido con esta gran responsabilidad que me dieron, y lo digo de veras, no lo digo de dientes para afuera. Me tocó en un momento muy histórico no nada más para México, sino para el mundo, y que cuenten que por supuesto que quiero ser siempre la voz que los represente en el Senado de la República. Bien, y la pregunta medio en broma y medio en serio, si este fue el quinto informe de gobierno del presidente, esperemos que en 3 meses cumpla su sexto informe y termine, Sí. se vaya. Oye, y bueno, fíjate, en el 2022 hay una revocación de mandato, ahí también puede pasar algo, pero la verdad es que no nos conviene, no lo deseo. Yo deseo que le vaya bien, que tenga buenos números, para que ya después, más adelante, pues ya como oposición podamos lograr algo, pero
Yo deseo que le vaya bien al presidente, de verdad lo digo, porque pues, aquí vivo, aquí nací, aquí nacieron mis padres, aquí nacieron mis hijos, y yo quiero que en este país le vaya bien. Estamos muy por debajo del país que podemos aspirar y necesitamos un presidente fuerte. Pues a prepararnos, Mauricio, te agradezco mucho esta conversación. Periódicamente seguimos platicando y muchísimas gracias por recibirme la A llamada. la orden, muchísimas gracias, a la orden de usted, gracias. Al contrario, muchas gracias a Mauricio Curi González, senador de la República. Yo creo que no es momento ahorita de